Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros el periodista Roberto García. Pasó por Primera Plana, pasó por La Opinión de Jacobo Timerman y fue una parte vital de lo que fue Ámbito Financiero poco después de su fundación por parte de Julio Ramos, hasta obtener primicias históricas como fue el lanzamiento de Plan Austral y también anticipar el corralito. Roberto García, sin dudas, un lujo aquí en Shot Financiero. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Roberto García. Roberto, un gustazo tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo andás? Igualmente, tantos años de compañera. Sí. Queríamos empezar a relatar todo lo que fue tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en el periodismo? Yo empecé trabajando, hice como 4 o 5 colaboraciones en una revista femenina que se llamaba Para Ti, y con ese background me presenté en la revista Primera Plana. Hicieron unas pruebas y bueno, ingresé a trabajar ahí muy rápido. ¿En qué año era eso, lo de Primera Plana? Eso, 68, 69, por ahí. Okay. La de Jacobo Timerman también. Bueno, había sido de Jacobo Timerman. Yo con Timerman trabajé en La Opinión, no en Primera Plana. ¿Y en Primera Plana estuviste hasta qué año, Roberto? Y ahí en Primera Plana estuve como 5 años hasta que llegó el peronismo y yo tenía un cargo ya directivo para esa época, era secretario de redacción, y les parecía que una persona que no estaba afiliada al PJ no podía dirigir una revista que era del PJ. Y bueno, y después, como se estaban culposos, también echaron en esa época a mi mujer, que trabajaba en la revista y que había entrado a trabajar antes que yo, así que esa fue la historia. ¿Y de ahí saltás derecho a La Opinión? No, de ahí salto a buscar colaboraciones por todos los medios que había en Buenos Aires, que había muchos. Había una revista mensual que se llamaba El Médico Perfecto o algo parecido a eso, una revista que dirigía un novelista argentino, bueno, después se hizo novelista, que se llamaba Eduardo Belgrano Rawson. Era una revista con desnudos, chicas, etcétera, pero simultáneamente introducían un ensayo de Norman Mailer, por ejemplo. Alcanzaban a reportar a tipos alcanzables, qué sé yo, hoy de repente sería a Putin. Pero tenían muchos trabajos de esos y empecé a trabajar casi inmediatamente de que me echaran de Primera Plana en televisión. En Canal 9, con Alejandro Romay, me pidió que participara en la producción de un programa que se llamaba Derecho a Réplica. Debe haber sido en televisión uno de los pioneros en lo que eran los programas de políticos, si querés. Sí, después inclusive se hicieron algunos programas que copiaban la mecánica. Era un programa donde participaban alrededor de 8 periodistas que estaban en una tribuna y siempre con invitados. Y era muy ardoroso el debate que había, y que eso obviamente le interesaba a la gente. Los invitados eran bravos. La época era brava también. Sí, pero uno era joven. ¿Hay un salto previo, una escala previa a La Opinión, o de ahí, desde esa experiencia televisiva, saltás ahí a La Opinión? Bueno, de ahí me echan también. Sí. Y curiosamente también me echan porque llega el peronismo. Y ahí vuelvo a trabajar en el periodismo escrito, en La Opinión, merced a la misma persona que me había hecho entrar en Primera Plana.
que era Tomás Eloy Martínez. ¿Te acordás en qué año fue? 74, 75 debe ser. Y por ahí un poquito antes, no, 74 debe ser. Fue el año de la muerte de Perón, 74. Sí, más o menos fue por esa época. Ya era un éxito tremendo en circulación, La Opinión. Claro, en realidad La Opinión fue una especie de desgajamiento de primera plana. Ajá. Y ya que estamos hablando de economía, Roberto, por ejemplo, el Rodrigazo, que fue un gran evento económico de los 70, ¿dónde te agarró? Sí. ¿Dónde te agarró? A mí el Rodrigazo me agarró en La Opinión. Pues eso fue en el 75, claro. Yo había empezado a hacer, no hacía mucho tiempo, gremiales. Me lancé al tema gremial. Por eso conocí o viví más o menos el ciclo del Rodrigazo con las concentraciones en Plaza de Mayo contra López Rega. Me acuerdo bien del episodio ese y después de la llegada de Rodrigo, fundamentalmente de esa usina ideológica, económica, que ahora funcionaría perfecta, ¿no? Con el Sturzenegger de la época, que era Ricardo Sin, digamos, el factotum del Rodrigazo. ¿Y en esa época ya tenías contacto con Julio Ramos? Julio Ramos trabajaba en La Opinión. Sí, ya sé. Y trabajábamos cerca, pero él no venía todos los días, él hacía la bolsa. Y era un sacrificado total porque cultivaba esto de tener varios trabajos. Y me acuerdo que entraba a las 6 de la mañana a Renault, porque él hacía en Renault el análisis de todo lo que salía en los diarios. Eso era una costumbre de la época en las grandes empresas, para que el personal directivo supiera lo que pasaba en el país. Y Julio entraba a las 6 de la mañana y vivía en el oeste, sí, en los quintos infiernos. Y yo me acuerdo que algunas veces lo llevaba y lo dejaba en la estación de 11 y él se tomaba el tren a la noche, a las 10 de la noche, 11, cuando se salía del diario, iba hasta, no sé, pasaba Merlo, qué sé yo, y de ahí se tomaba un colectivo para ir a la casa, y después, no sé a qué hora llegaba, y después de la casa a la mañana, se tomaba el mismo colectivo para ir a la estación de tren, y de la estación de tren venir a 11 para de ahí ir a las oficinas de Renault y hacer el trabajo. Un sacrificado monumental, Ramos. Y era casi, te diría, entonces un trabajador 7x24. Exacto, y él no tenía una categoría especial en el diario y trabajaba nada más que, creo que 1 o 2 veces por semana iba al diario. Pero ahí con el tema de la bolsa, de estar ahí en la barra de la bolsa, agarró un ciclo informativo importante, y ahí hizo una moneda importante, Julio. Advirtió su vocación empresaria, empezó a ver de otra manera el futuro, no solo como un trabajo periodístico, y se asoció con algunas personas y consiguió un sponsor, y empezaron a hacer el boletín de ámbito financiero que se vendía en la calle, no lo vendían los canillitas para no pagarle la comisión esa extraordinaria que ganaban los canillas. Y él seguía trabajando en La Opinión. Y él, me acuerdo, porque lo tenía atrás del escritorio, estaban las notas, tampoco había muchas notas en el ámbito financiero en esas hojitas de aquella época, pero bueno, le pasaba a una persona, pero a la cual no tuteaba, porque sí me acuerdo que siempre de pronto se cruzaba algún insulto, pero se cruzó un insulto con este tipo y no lo tuteaba, era una cosa graciosísima, ¿no? Y él después se va a trabajar ahí. O sea, se va full time. ¿Y qué tal era hacer periodismo ya, porque ya estamos hablando con los pasos iniciales y la fundación de ámbito financiero en la dictadura? Obviamente no era nada simple hacer periodismo en esa época. No, yo seguí trabajando en La Opinión. Trabajando también en una forma de decir, porque La Opinión fue intervenida. En consecuencia, ya había una administración
militar en una época muy abierta, te voy a decir, en cuanto a pensamiento y escribir, porque había un general, un tipo que si bien era de la época, era una suerte de intelectual que se llamaba Goiret, que era radical, pero era radical muy simpatizante de los radicales. Me acuerdo que en esa época, por ejemplo, en La Opinión tuvo un rol importante Leopoldo Moró, que no era una persona fácil para nadie, digamos, en el sentido de que no era un tipo sumiso con la autoridad. Obviamente pasaban cosas, habían pasado cosas. En La Opinión, en todo el ciclo que yo trabajé, antes y después de la llegada de los militares, en La Opinión mataron infinidad de compañeros. Una locura. Tipos que estaban al lado de uno, de distintas extracciones políticas, te voy a decir. Había agrupaciones de distintos tipos. Uno habla de la guerrilla y habla del ERP y de Montonero, pero después había 90 siglas, ¿viste? Y de cada tipo de esos grupos había siempre 2 o 3 representantes. Y bueno, en La Opinión era una colección de muchachada de distintos orígenes, todos muy cercanos a las teorías revolucionarias. Y bueno, algunos los secuestraron, a otros los mataron. Fue un periodo horrible en esa época. Roberto, ¿y en qué año te incorporas a ámbito financiero? Yo me incorporo cuando cierra. Yo después, en La Opinión, los militares, en lugar de echarte, para no tener líos, lo que hacían era, te pagaban pero no te daban trabajo. O te decían, escribí para el domingo. Y escribí una nota por semana, lo cual convengamos que era una cosa bastante cómoda para uno. Esto fue así. Y después vino el cierre, y cuando me quedé sin trabajo, si bien con Ramos había tenido una gran relación y cariño, no se me ocurrió ir a trabajar a ámbito financiero. En realidad no se me ocurrió ir a trabajar a ningún lado, y me encuentro con un señor con un amigo del sector bancario, que se llamaba César Joya. Y me dice, ¿qué haces, Roberto? Bueno, tomamos un café. Y me dice, ¿por qué no vas a trabajar con Julio? Y digo, bueno, la verdad no se me ocurrió. Le digo, no sé tampoco cómo está, no quiero ponerlo en un compromiso. Me dice, no, pero le va a gustar, qué sé yo. Bueno. Y bueno, no lo llamé a Julio. Él me hizo contacto con un socio que tenía Julio. Le digo a este hombre, cuyo nombre no me acuerdo, por teléfono. Y me dice, venime a ver mañana a las 5 de la tarde. Entonces fui a Pasaje Carabelas, que era donde estaba ya muy avanzado, Ámbito era una empresa importante, Ramos tenía barcos, toda una serie de... Pero en el fondo seguía siendo el concepto de pyme, ¿no? Y entonces cuando llegué me dicen que no estaba este hombre, que estaba enfermo, que no me habían podido avisar. Agarré y me fui. Cuando me fui caminando, fui hasta lo que era antes Cangallo, y de pronto me corre un señor que estaba ahí en la entrada de Ámbito, y me dice, no, mire, no lo atiende este hombre, que lamentablemente ahora no me acuerdo el apellido, pero sí lo quiere ver el señor Ramos. Ah, bueno, entonces fui, entonces Ramos me reprochó ahí como no lo había visto, qué sé yo, y me dijo qué quería hacer, qué no quería hacer, y ahí le dije que quería trabajar, quería hacer una colaboración semanal o bisemanal, pero no tener un trabajo fijo. Podía aportar, no sé, con algunas cosas de gremios, algunas cosas de empresas. Y entonces agarró y me dijo, sí, me dijo, haz lo que quieras. Y bueno, pero hasta ese momento no hablamos nada de plata. Y entonces me dice, bueno, vení mañana y escribís acá, qué sé yo. Yo no me iba a ir sin que me dijera cuánto me iba a pagar por colaboración. Y entonces, fíjate lo vivo que era Ramos, que agarró y me dijo, sí, no hablamos de plata para nada. Entonces abrió un cajón, sacó una chequera, firmó un cheque, lo dobló y me lo dio. ¿En blanco? Y estaba en blanco. Wow. Y me dijo,
ponerle la cifra que quieras. Con lo cual tuve un mal sueldo en los primeros 4 o 5 meses, digamos, porque lo tuve que poner yo y me daba vergüenza ponerle una cifra alta. En eso era un gran cagador, ¿no? Sí, porque sabía que vos ibas a hacer así. Tenía ese tipo de gestos. Pero bueno, y ahí empezó el viaje. La economía argentina en ese momento, obviamente ya estamos hablando, no sé, los 80, el inicio de los 80. Sí. Y ya que estamos en los 80, el inicio de los 80, Roberto, yo recuerdo, no estaba yo en ámbito financiero, pero recuerdo alguna vez me contaron que tuviste la primicia el 1 de abril del 82 de que la Argentina iba a recuperar las Islas Malvinas al día siguiente y que no la quisieron publicar o algo parecido. ¿Es así eso? No. Lo que pasó en ese momento, yo en ese momento estaba en el diario. Yo en realidad tuve compromisos con el diario un poco porque tuvo problemas de enfermedad Ramos, que tuvo una especie de hepatitis B, que no podía salir de la casa, no tenía, en el lugar donde vivía el teléfono casi no andaba, y me pidió por favor que medio lo reemplazara. Yo hacía muy poco que estaba ahí, aparte había un montón de muchachos que ya estaban en el diario, y ahí empecé a trabajar con él, digamos, más activamente. Y después de ese periodo, cuando vuelve, ahí él medio me empieza a exigir que esté fijo. Se llama que me quede fijo. Claro. Cuestión que yo no quería, que solo estaba cumpliendo en ese momento porque él estaba enfermo, ¿no? Pero bueno, me hizo una tentación interesante. ¿El tema de Malvinas, te acordás cómo fue? Sí, el tema de Malvinas, en realidad lo caminábamos porque yo al diario le incorporamos un poco lo que era la política de ese momento, que eran los militares. Y con el que caminaba mucho la calle, que era mi amigo, era el Tata Joffre. Y con el Tata andábamos por todos lados, veíamos políticos, dirigentes, empresarios, algunos militares, y ahí en el tema de ver algún que otro militar, conseguimos ahí con uno que estaba ahí en presidencia, más o menos nos fuimos dando cuenta que venía el barullo de Malvinas. Y bueno, finalmente descubrimos la tarea de ocupar las islas, iba a ser ese día, y el problema era cómo titular eso, porque sabíamos que esa noche se estaba produciendo el hecho, pero ¿qué sabías vos de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el sur, en las islas? Sí. Y además tampoco estabas ya entrando en un periodo como de guerra, como finalmente fue. Entonces era todo muy delicado para ver cómo se titulaba en el diario, porque el problema era el título. Y me acuerdo que estábamos hablando con Ramos sobre qué título le poníamos al diario. Y Ramos puso un título absurdo. El título del diario fue "Las Malvinas son argentinas". Es inimaginable. Pero está bien. Es graciosísimo esto, porque ese título lo podés poner hoy, mañana, dentro de 6 meses, hace 50 años. No pero al mismo tiempo reflejaba lo que estaba pasando ese día, que no era poco. Exacto. O sea que era un título absolutamente factual, como dirían los americanos, ¿no? A mí me parece brillante, dado el momento y lo que tenía que informar, el título. Sí, fue fantástico eso. Y los otros diarios, que en alguna medida, bueno, muchos no, salvo la prensa, los otros dormían la siesta, ¿no? Y si no dormían la siesta, se hacían que dormían la siesta, porque en general fueron muy, no voy a decir cómplices, pero muy obedientes de todo el tema militar, sobre todo para esas cuestiones también era importante. Vos fijate que no se atrevían los dueños de los diarios, y en consecuencia los directores ni siquiera se atrevían a poner, cuando fue el momento de la rendición, que la Argentina se había rendido.
Roberto, ¿cómo viste la economía de Raúl Alfonsín con el inicio de Greenspoon? ¿Cómo fuiste viendo el desarrollo en lo económico desde ámbito financiero de Raúl Alfonsín? Bueno, ya venías a los tropiezos de la época militar, ¿no? Yo tuve mucha relación o bastante relación con Lorenzo Sigó y con algunos de los secretarios de Estado de Lorenzo Sigó. Viví esa penuria que hubo, lo viví como periodista, pero digamos, como tenía relación anterior con algunos de ellos, las cosas que les pasaban, yo me acuerdo, Lorenzo tenía un secretario, un tipo bárbaro, amigo, que me acuerdo que cuando hacen la primera devaluación, lo voy a ver a Sigó. Y estaba, obviamente, mi amigo, lo iba a ver por intermedio de mi amigo, pero mi amigo estaba casado con la hija de un empresario automotriz, de venta de autos, ¿no? No. Y me acuerdo que fui y le dije, sí, Lorenzo, me parece que la devaluación se quedó corta, por lo menos es todo lo que dice la gente que hay, lo que están diciendo en el mercado, etcétera. Entonces Lorenzo medio me dio una explicación y me acuerdo que este amigo que estaba ahí agarra y me dice, no, Roberto, entonces mete la mano en el bolsillo del saco y saca dos papeles que eran plazos fijos, los recibos. Sí, los certificados de plazo fijo. Y me dice, mirá, ¿cómo vamos a devaluar de vuelta? Dice, me quedo sin matrimonio. Dice, estos son los plazos fijos que le acabo de renovar a mi suegro. Así que te imaginás que cómo va a ocurrir esto de que se va a devaluar de vuelta. Y obviamente se devaluó. Por eso... Y ahí fue la primera frase histórica de la economía argentina, de el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Sí, bueno, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras, ¿no? Sí. Pobre Lorenzo con el esquema de Viola, porque ahí también hubo un tema. Bueno, en realidad sí. Lorenzo quería ser una especie de sucesor de Krieger. Y por ahí conocía muy bien todo el tema del ciclo ganadero, pero no sé si tenía una visión tan macro de la economía argentina. Pero independientemente de eso, te cuento la anécdota esta porque la viví personalmente, y la gente dice, no, ahí como los amigos del poder se enriquecen, y yo te hablo de uno que estaba absolutamente en el poder y que se tuvo que meter en un lugar inobjetable, el certificado del plazo fijo del suegro, no del suegro. ¿Cómo habrá terminado ese matrimonio? Pero bueno. Obviamente terminó mal, no creo que por eso. No creo que por eso. Roberto, ¿y Greenspoon qué te parecía de arranque en la gestión de Alfonsín? Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo con Bernardo había trabajado. Ah, mira. Porque Bernardo había sido director de un banco de inversión, que era el banco de inversión de dos hermanos que se llamaban Zayeg. Y Bernardo era director de ese banco. Y yo era bastante amigo de los dos hermanos Zayeg y me habían como contratado no como asesor, pero sí para que le diera charlas, así una vez por semana al banco, y ahí lo había conocido a Bernardo. Bernardo era un personaje muy particular, muy buena persona, te diría honesto, que integraba un grupito de amigos de Raúl Alfonsín, muy íntimo, que comían casi todos los días juntos, y a veces a la noche también. Unos tíos solterones todos, aunque no eran solterones, pero vivían como solterones. Y cuando Raúl Alfonsín constituye su primer gobierno, me acuerdo que escribo un artículo en Ámbito, donde puse también un título medio estúpido, pero que era Alfonsín anunció o hizo jurar un gabinete de amigos. Que me acuerdo que al día siguiente, no sé cómo fue que hablé por teléfono con Alfonsín y me dice, ¿qué quiere? ¿Que ponga un gabinete de enemigos? Le dije, mire, yo cuando voy al médico, y usted también,
no se pregunta si el médico es amigo, sino se pregunta por otras condiciones. Y bueno, por ahí algún amigo te sale bien, pero otros, y uno veía, sabía, y además yo con el que más confianza tenía era con Bernardo, pero Bernardo tenía, aparte de ciertas quizá limitaciones en algún aspecto, y un pensamiento tal vez no acorde con el momento, con la realidad que se estaba viviendo, Bernardo tenía un carácter muy particular. Era una persona que por momentos era irascible, que en alguna medida era como Milei en algunas cosas. Mira, Muy peleador, un personaje simpaticísimo. Te voy a contar una anécdota. a ver. Uno, al margen del periodismo, siempre quiso contribuir con cosas que pudieran mejorar las situaciones de los gobiernos, ¿no? Sobre todo si había gente que conocías. Y Bernardo en esa época tenía muchas dificultades con las dos CGT, la que tenía Ubaldini y la que tenía Triaca. Por esas historias de la vida periodística, yo me había hecho amigo de los dos. Entonces, hablando con Bernardo, Bernardo me dice, che, tengo mucho lío con esta gente, me vuelven loco. Le digo, bueno, qué sé yo, me dice, pero no hay forma de hablar. Y le digo, mire, yo creo que se los puedo traer, le digo. Le digo, no acá al ministerio, ¿no? Pero si quiere hacemos una reunión y ellos van a estar, porque en última instancia, viste, los dirigentes sindicales, empresarios, los que están en la vereda de enfrente, tampoco quieren a veces estar peleados todo el día. Claro. Y bueno, entonces arreglamos para ir a tomar algo a las 7:00 de la tarde al departamento que tenía Bernardo ahí en Belgrano. Vamos ahí medio en secreto, de incógnita, de esas cosas que antes a los periodistas nos encantaba tanto. Y entramos, bueno, estuvimos ahí, había puesto una especie de picada. Enseguida se hicieron recontra, no te digo amigos, pero simpatizantes, porque aparte Bernardo era un tipo muy campechano, simpático, agradable, salvo cuando se enojaba, ¿no? Y entonces de pronto, no me acuerdo si fue Saúl o Jorge, en ese momento el gran lío era con el Fondo Monetario. Sí. Pero un lío que Bernardo y el gobierno de Alfonsín, pero Bernardo era la punta de lanza contra el fondo, era todo. Me tocó coincidir con él en una reunión del fondo, nos encontramos en Ezeiza, él iba, creo que por LAN Chile, y yo iba, no sé, por, qué sé yo, una empresa norteamericana, no sé Sí. si todavía estaría Braniff O Panam. o no, sí, alguna de esas, ¿no? Sí. Y entonces le digo a Bernardo, porque yo viajaba directo, sin escala, y él tenía que hacer escala en Chile. Y me acuerdo que estábamos ahí charlando, ahí en el hall general, no en un hall especial. Le digo, Bernardo, ¿por qué no viajás? Finalmente esto de hacer parada, ustedes, porque iba con algún colaborador, no me acuerdo quién. El hijo estaba allá como delegado. Y me dice, no, yo a los americanos ni siquiera los pasajes le compro. Lo cual, viste, no era cierto, pero era su característica, su forma de ser. Pero bueno, volviendo al tema de esta reunión, que tan grata que era, porque la verdad que no había conflicto, querían las dos partes, o en este caso las tres partes, porque Jorge y Saúl estaban distanciados, pero no estaban distanciados, siempre se veían en forma también clandestina, aún para los propios. Y entonces uno de los dos le dice, pero ¿y qué es esto del fondo? Porque ellos tampoco eran versados en el tema del fondo, ni lo que exigía el fondo, ni lo que planteaba. Y dice Bernardo, mira, les voy a resumir, dice. Para mí el fondo es una especie de gigante negro que, aparte de que es un grandote, tiene un palo que te te llega a agarrar con ese palo en la cabeza y te mata. ¿Yo qué hago? Dice. Y yo estoy acá en el departamento y bajo a la planta baja. Salgo a la puerta
y el negro el gigante, está en la esquina. Y entonces salgo a la puerta y le digo, negro, negro de porquería, negro de esto. Dice, y el negro, si no me da bolilla, entonces agarro unas piedras que hay, entonces le empiezo a tirar piedras. Y ahí entonces el negro se da cuenta que le estoy tirando piedras. Y agarra el palo el negro y viene donde estoy yo. Entonces, ¿yo qué hago? Entro dentro del edificio, me tomo el ascensor y vengo acá. Y no entra. Qué personaje, Bernardo. Había una anécdota, recuerdo que había una anécdota que a mí nunca me dijeron que era cierta, que se bajó los pantalones una vez delante del staff, de una visita del staff del fondo al Ministerio de Economía. Pudo haber sido cierto. Pudo haber sido cierto. Pudo haber sido cierto. No estuve presente, pero no solo la escuché, pero era parte de esa sinceridad que también tenía. Porque la sinceridad de él era, yo no me quiero pelear con el negro. ¿Entendés? Y claro. Lo que lo estoy toreando al negro en algún sentido para ver qué puedo conseguir del negro, que me preste atención, que me ayude, pero que no me vaya a pegar. Por eso me subo al 7º piso o al 5º piso y cierro la puerta de abajo. Pero sí me acuerdo la reflexión del gremialismo, del sindicalismo unido, cuando nos fuimos de ahí los tres. Me acuerdo que íbamos caminando ahí en busca de un auto, y cuando íbamos bajando, íbamos caminando hacia Luis María Campos un poco, los dos me dicen, esto es verdad, dice. Este hombre es en serio. Nosotros lo acompañamos, pero esto es así. Y no podían parar de reírse, ¿viste? Qué increíble. ¿Y cómo viste, y siguiendo con la historia económica argentina, Roberto, cómo viste, después de Greenspoon viene Surruil y un plan austral, que vos hiciste una nota que pasó a la historia del periodismo económico con el anticipo del lanzamiento del plan austral? ¿Nos podés contar cómo era esa época y sobre todo tu nota que obligó a feriados cambiarios, etcétera, etcétera? El tema es que el gobierno de Alfonsín, en particular Greenspoon, naufraga, porque no, como dirían ahora, no había plan, era poco, en fin, no se adaptaba a la realidad, y aparece estos 4 o 5 muchachos, que tampoco eran muchachos, pero que estaban juntos, que venían de un instituto que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero para ser justos, era una especie de matriz o de usina radical donde llegan a Alfonsín. Creo que era el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Creo. Debe ser, sí, creo que sí. En el cual la cabeza era Surruil, Juan, y estaba Canitrot, estaba José Luis Machinea, y había un par de personajes más que, además de mostrar otro tipo de relevancia profesional, tenían algún tipo de idea y esbozaron una suerte de plan que finalmente se llamó Austral, económico consensuado con el fondo. Yo, en realidad, el tema de lo que se llamó el plan Austral, que tiene una característica, nosotros dimos la primicia, pero si lees el diario no habla del plan Austral, porque fue lo único que no se nos ocurrió pensar que tenía un nombre, que ese plan tenía un nombre. Y al día siguiente, cuando ya explotó todo, uno de los que estaba ahí me habló del plan Austral. Le digo, ¿cómo? ¿Tenía nombre? Sí. Dice, o yo no había escuchado eso o se me pasó por alto. Yo en realidad le empiezo a tener sospechas sobre el tema de que había algo raro, porque voy también a una reunión del fondo en la que va José Luis Machinea, va Broderson y varios más economistas que no se hospedan por razones de ahorro en un hotel característico de los que iban normalmente los ministros. Ajá. Y se hospedan en un hotel que nadie sabía dónde estaba ni dónde quedaba, que después descubrí que estaba como a 9 cuadras del fondo y que venían caminando. Yo tenía muy buena relación con José Luis, tengo buena relación, y una relación cariñosa, digamos. Los encuentro de casualidad a media cuadra del edificio del fondo, que iban al despacho del delegado que tenía la Argentina ahí.
Y nunca me sentí más incómodo como Brotherson y Machinea me quisieron eludir. A mí me podían decir, mira, no puedo hablar de esto, llamame mañana, vemos pasado mañana, pero no puedo. No, pero fue una cosa más misteriosa. Misterio que al día siguiente consigo hablar con este personaje que estaba allá de Terraño, que lo había puesto Terraño ahí. Y bueno, que estoy hablando con él y que me dice, bueno, ustedes los de ámbito piensan distinto a nosotros. Él hablaba como si integrara, pero claro, integraba porque él era el conducto a la negociación que estaban teniendo con el fondo sobre el nuevo plan. Ajá. Y me dice, no, nosotros tenemos, yo tengo acá, y me acuerdo que abrió el cajón del escritorio y no sé, no me mostró nada, me dijo, acá yo tengo toda la verdad de lo que vamos a hacer, qué sé yo. La verdad no le di mucha atención porque me pareció medio no solvente, Vende humo. vende humo. Pero cuando vuelvo y sin poder entablar una relación, tomar un café, viste, hablar con los de la delegación, viajo en el mismo avión de vuelta con José Luis. Yo viajando en la Perrera y José Luis creo que viajaba en primera. Recién lo encuentro al salir en Ezeiza, cuando vamos a retirar el equipaje. O a presentar los documentos. Que a él lo agarran y lo llevan obviamente por otro carril y lo único que me dice es hola, ¿viste? Pero una cosa fría, distante. Y yo dije, qué raro es esto, ¿no? Dice, ¿qué le habré hecho yo a esto? Bueno, pero cuando volví empecé a preguntar en Buenos Aires a algunos amigos vinculados al gobierno de Alfonsín y ahí empecé a encontrar puntas de que había algo en marcha. Esas puntas se me agotaban en un tema, en que lo que estaban haciendo, que ya era claro que estaban diseñando un plan, que estaba en marcha algo, incluía control de precios. Y yo digo, el fondo no puede permitir un control de precios, porque lo que estaba implícito en todo esto que yo averiguaba era que había como una suerte de entendimiento con el fondo. Bueno, la cuestión es que pregunto más, voy consiguiendo cosas sueltas. Un día ya me di cuenta que algo gordo había y que estaba pasando, y me acuerdo que le pido a nuestro querido compañero Alejandro Cole, Sí. que vaya a ver, no me acuerdo a quién o a dónde, para que pregunte sobre algo de esto. Y mando a una chica que estaba en ámbito también al Banco Central. Y bueno, ese día me dediqué mucho a ese asunto y ahí me di cuenta que era inminente, que había algo que estaba por salir. Y que de ese algo que estaba por salir yo tenía 3, 4, 5, 6 cosas. Llamé después a 2 o 3 tipos más o menos confirmé algo de eso. Vuelve Cole y dice, sí, che, algo está pasando, porque me insisten otra vez con el tema del control de precios. Viene también esta chica y también me reconoce que había estado con sus fuentes en el Banco Central y que también había percibido. Hablo con un amigo del mundo financiero y le digo, che, me confirma que hay algo, pero mucho no tenía tampoco, pero sí tenía la novedad de que estaba por salir. Entonces lo agarro a Ramos, que al día siguiente se iba a Rumania, creo que se iba. Entonces le digo, serían las 7:30, 8 de la noche. Y le digo, che, Julio, está esto es muy importante, va a ocurrir, es un plan, tengo todos estos elementos, qué sé yo. ¿Estás seguro? ¿No estás seguro? Sí, estoy seguro, sí, por esto. Él en ese aspecto me tenía una gran confianza, pero yo también, viste, mi seguridad era relativa. No vi nada yo, solo tenía gente a la cual le había sacado un poquito de cada uno, quizás alguno un poquito más ya sobre la inminencia del tema, y me acuerdo que enseguida lo llama uno de los hijos, por Dios que era Claudio, que todavía vivía, y le dice, ¿ya pagaste el auto? Porque había comprado un Ford, creo, en cuota. Pagalo. Y le digo, no, Ramos, si esto sale, como está la situación, el dólar va a bajar, no va a subir. No, qué sé yo, bueno, discutimos ahí sobre eso. Y después bajamos a la redacción. Y me dice, bueno, nos jugamos. Le digo, sí, yo
yo me juego totalmente, pero el diario es tuyo. Y dice, no, bueno, si es así, qué sé. Y entonces, en realidad la nota la escribe él, en la máquina la escribe él. Yo estaba al lado, soplándole, digamos, y bueno, y ahí se tenía que ir porque él viajaba a la mañana muy temprano. Entonces, se manda al taller. Y eran como las 10 de la noche. Entonces me dice Julio, che, no nos habremos equivocado. Y viste, yo era, Ya estaba. siempre he sido bastante serio, pero ahí estaba caminando por la cornisa. Y le digo, mira, yo todo esto es lo que tengo. No, sí, no toquemos nada. Vamos así y ya está. Además, él ya venía muy en contra de todo lo que había hecho Greenspoon, ¿entendés? Él no se llevaba bien con Greenspoon, porque Greenspoon odiaba a Ámbito, ¿no? Bueno, a Ámbito lo odiaron todos los Lo ministros odiaron de todos. Economía. Y entonces, cuando se está por ir, dice, voy a hacer una cosa. Y llama y pide por que fue ministro, Dañino Pastore. A José María lo llama. Dice, hola, José María. Dice, ¿cómo le va? Le dice, discúlpeme, ¿usted sabe de estas medidas que está por tomar el gobierno, de esta cosa secreta, de que hay un plan? Y José María le dice, ¿usted ya se enteró? Y ahí Ramos tira el tubo sobre el teléfono, ni le contestó, ni lo saludó, nada. Y me mira y me dice, asaltamos. Y se fue. Pero igual el terror, igual lo tenía él y lo tenía yo. Y bueno, yo esa noche no la pasé bien porque estas cosas te las tiene que confirmar el gobierno, tiene que ocurrir, tiene que no ocurrir. Y llega un ministro que se llamaba Barrio Nuevo, de trabajo, a Ezeiza a las 7 de la mañana. Lo agarran en Ezeiza y le preguntan, ¿usted qué sabe de lo que dice Ámbito del nuevo plan económico? Confirma que va a haber un plan económico. Golazo. Ramos me llama 5 minutos después de Montevideo y me dice, y le digo, lo acaba de confirmar el ministro Barrio Nuevo, le digo, así que estamos tranquilos. Y ahí cometen un gran error ellos en meter el feriado cambiario. Ellos no debieron haber puesto nunca el feriado cambiario porque lo que pasó también era que no creían que podía tener resultado el plan. Y la verdad que el plan era un plan. Después se gastaron la guita, como hacen todos los ministros de Economía. Se tiraron la plata, el banco hipotecario, todas esas tonterías de amiguismo de la Unión Cívica Radical y de algunas otras restricciones, como se dirían los profesionales como vos, afectaron el éxito, pero la verdad que el plan fue un golazo. La noticia también cambió la historia de Ámbito ahí. Sí, totalmente. Ámbito empezó a vender el doble de lo que vendía. Y bueno, curiosamente con una situación que no era demasiado segura y medio arriesgada, nos convertimos en un diario de absoluta confianza. Y Roberto, siguiendo con hitos económicos, ¿no? Después de este golazo, ¿cómo viviste hasta en lo personal te pregunto, la hiper del 89, la salida de Alfonsín, y así seguimos después viendo diferentes hitos en materia económica que desde tu visión, obviamente? Y bueno, después vino todo el ciclo Cavallo. Y puntualmente la hiper, ¿cómo fue? ¿Cómo viste la hiper del 89 y la posterior caída de Alfonsín? ¿Se veía venir? Lo de la hiper, te voy a decir algo. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a vivir con inflación. Nuestra historia personal es la inflación. Y la inflación, para un ciudadano común, es lo mismo 10 que 20. Y estamos hablando de un 100% de diferencia. Pero es lo mismo 10 que 20. Entonces, la hiper, que es una calamidad y que uno podía decir y leer sobre lo que había pasado en Hungría, lo que había pasado con la guerra, durante la guerra, en Alemania, y tenías todos los textos, inclusive de tipos que la habían vivido y teóricos de la economía, que los habías visto y sabías todas las historias de la plata en las carretillas. Yo creo que en la Argentina se vivía con gran preocupación porque parecía que era un poco superior a lo que era habitual. Pero lo habitual era vivir con inflación en la Argentina. Lo habitual para la Argentina es vivir con 6% de inflación. Y vos pensás que el 6% va a ser un éxito extraordinario dentro de 2 meses, de un mes,
para el gobierno Milei. Pero vivir con el 6% mensual de inflación era una cosa común para todos. En esa época, cuando fue lo de la hiper, lo que tenías era, bueno, andá al supermercado y comprá todo lo que puedas. Con la plata que tengas, gastátela toda en cuestiones del supermercado. Y la hiper fue un acontecimiento y fue muy horrible, pero digamos, el gran problema de los argentinos fue cuando le cerraron la puerta a los bancos. Sí, eso seguro. Pero antes de saltar a esa época, vos te refieres al 2001. Exacto. Y antes de saltar eso, ¿vos te imaginabas, ya que siguiendo el orden cronológico, Roberto, que Menem, lo que veías en la campaña electoral del 89, iba a ser lo que terminó haciendo en materia de reformas económicas? ¿Vos lo viste venir a Menem? Primer punto, el que es cierto que nosotros, en el tema de hacer política, de conversar con la gente, uno, tenía amigos en todos los sectores. Y en el mundo de Menem, a mí me gustaba mucho más el mundo de los seres humanos que estaban con Menem que el mundo de los seres humanos que estaba con Cafiero. En consecuencia, a mí me simpatizaba, no para que ganara o dejara de ganar, en la interna, los personajes que estaban con Cafiero, que inclusive eran mucho más amigos míos que los de Menem, porque yo a La Rioja creo que no fui nunca, y si fui, nunca fui por Menem ni cosa parecida, más bien de turismo, y en otra época, ¿no? Por supuesto que a mí Menem me parecía un cachivache simpático, nada más que eso, pero muy agradable, muy afectuoso, muy respetuoso. Y tenía algunos amigos que estaban ahí, en particular, volviendo al tema gremial, de los dirigentes de CGT, porque a los que habían ido con Cafiero, eran todos como presuntamente radicalizados. Muchos terminaron siendo unos chorros comunes, igual que los otros, pero que se la daban de otra cosa, con presuntos intelectuales de la economía, de la no economía, de que la sabían todo. Era realmente el mundo que rodeaba a Cafiero, que para esa época y para otras épocas tampoco era una lumbrera ni cuestión parecida. Creo que era una buena persona, eso es otra cosa. Pero un hombre, a mi juicio, timorato. No había sido tampoco un buen preso, pero bueno, no importa eso. No. La cuestión que, digamos, tenía cierta cercanía, conocía algo del mundo de Menem, pero no lo había tratado mucho. Me llamaron un día para ver qué opinaba y me acuerdo que le dije por qué no traía algunos personajes que lo vistieran del exterior. En esa época ya creo que había concluido como ministro Miguel Guayer, ¿te acordás? Sí. De la Beautiful People de Felipe González. Y él no sabía quién era Guayer. Le digo, pero bueno, si lo invitan a Guayer. Después no me acuerdo quién le había propuesto también de la escuela de Chicago, creo que era un personaje que estaba vivo entonces. Y me dice, bueno, qué interesante. Pero yo me di cuenta que a Menem, viste, lo que uno le decía, le pasaba por delante, pero ni retenía. Y me dijo, bueno, me dice, te pido que lo hables con Coanes. Y yo dije, bueno, la gran oportunidad para no hablarlo con nadie. No porque tuviera algún problema por Coan, porque me di cuenta que eso no iba a andar. Y después al Tata y a mí, Menem nos invita ya a un hotel que estaba ahí en la calle Maipú. Y ahí sale de verlo a Ramos, de que lo invite Ramos a comer al diario. Y yo le dije a Ramos tenía una gran desconfianza con Menem, natural, lógica, comprensible. Yo me había decepcionado también porque una vez me había pedido, cuando hizo el acto de River, sí, me habían pedido si le podía dar algunas ideas sobre la cuestión sindical, porque el acto era un acto para los gremios, y en esa costumbre que a veces tenemos los periodistas, que le escribimos para Juan o para Pedro, y si es presidente o candidato mejor, da lo mismo poner la pluma gratis al servicio de cualquier cosa. Me acuerdo que estaba en el diario, cerré tarde por culpa de ese acto y por mandarle al Tata después, que estaba con él, una especie de discurso. Y yo no fui al acto por el cierre, ¿viste? Me acuerdo que el Tata me dice, mirá, me llaman por teléfono y me dice, son como las 9 de la noche. El material ese no lo leyó.
ahora lo están masajeando. Está con traje blanco y pañuelo rojo al cuello. Le digo, no me llames mal. Le digo. Qué personaje. Pero bueno, resultó que Menem vino a comer al diario, vino con Cohen y vino también, creo que Hernández vino. Y bueno, lo recibimos con Ramos y a Ramos le cayó muy bien. No solo le cayó bien, sino porque lo escuchó. Y eso para cualquier ser humano es buenísimo, ¿viste? Que te escuchen. Los curas son importantes porque escuchan las confesiones. Entonces Ramos, con toda la zaraza, la sanata y las explicaciones ciertas sobre un mundo liberal, a Menem le caía bien, lo alentaba. Y como era agradable, simpático, no me acuerdo si lo invitó a La Rioja o no lo invitó a La Rioja, pero la cuestión que Ramos ahí se entusiasmó, a pesar de que antes había tenido un lío bárbaro, porque un día el Tata, que ya trabajaba en el diario, había ido a cubrir una de esas caminatas o marchas con el Menem Móvil por la provincia de Buenos Aires y había escrito una nota larguísima sobre eso, pero que había tenido una gran repercusión, inclusive en el exterior, porque un diario como Ámbito hablaba sobre las tendencias, si querés hoy llamadas, que posiblemente libertarias, que parecía tener Menem. Y ahí se generó toda esa cosa entre Ramos y Menem. Y bueno, después hasta Ramos creo que lo invitó a su casamiento, a Menem. Y Menem fue. Se hicieron muy cercanos, ¿no? Después estaba el tema de Cavallo, que con eso se pudrió todo y ahí... Bueno, sí. Justo quería tocar ese tema, sí. ¿Cómo viste el desarrollo de la convertibilidad, salida de Cavallo, fin de la convertibilidad? Uno había seguido mucho lo de Herman González, el final, esa especie de, como dicen habitualmente, que Herman se había sentado sobre la caja, que Orlando Ferreres trataba de cortar lo que podía y que hicieron lo que se llama parte de un trabajo sucio, porque si no, la historia, y metieron el plan Bonex también y toda esa... que en alguna medida le allanaron el camino a un Cavallo que no estaba en las... que Menem lo consideraba, pero lo quería tener de canciller, porque de canciller le mejoraba la relación con los Estados Unidos y en particular con Gran Bretaña. Pero bueno, después se derrumbó todo lo de Herman González y bueno, y ahí apareció Mingo y avasallante, le llevó el plan. Menem obviamente ni lo leyó ni lo quiso discutir. Tampoco había leído el del plan de Bungibor, se lo explicaron en una reunión, nunca entendió nada, ni lo que quería era que Bungibor se hiciera cargo y si era posible que pusiera plata para salir de la situación. Y bueno, y después vino el ciclo de Cavallo, que lo vimos con entusiasmo. Nosotros al principio lo conocíamos de antes a Cavallo, en particular yo había estado en Córdoba con él, después había estado varias veces, era columnista del diario, yo le hice unas notas larguísimas a Cavallo, estábamos todos muy bien, pero después entró una especie de celo entre Cavallo y Ramos. Menem quiso quedar bien con Ramos y ofrecerle la embajada en Aladi, después Ramos medio lo consideró una ofensa. Y bueno, después ya se peleaba en lo personal porque él se sentía en la obligación de darle consejos. Es como ahora alguien que fuera medianamente amigo de Milei se sienta en la obligación de darle consejos sobre cuánto va a tardar la recuperación, o si no haces esto no se recupera, ese tipo de cosas. Pero debo reconocer que en todo ese periodo, Ramos y yo también tuvimos una relación, en mi caso distante, pero cada tanto uno lo podía ver a Menem. No tenía sentido mucho verlo porque no te contaba nada, porque no tenía mucho para contar. Más, tenías que ponerle palabras en la boca de él, confiaba en lo que vos le escribías. Ahí surge otra gran primicia que es el Pacto de Olivos de Ámbito. Sí, en eso es un domingo, claro. Pero bueno, eso es decirle que te cuente los secretos, claro. Carlitos. Pero yo recuerdo, yo no estuve en la reunión esa, ¿eh? No estuve. Sé de la reunión porque me llamaron a mí, pero era domingo, tenía que hacer la charla de Quincho. ¿Y qué te venían a molestar con esas cosas pequeñas?
No, no eran cosas pequeñas, sabíamos que era importante, pero Carlitos se tuvo que ir a la provincia de Buenos Aires y ahí hubo que salir a bancar porque después lo negaron. O sea, fue al revés que lo del plan austral, digamos. Claro, me acuerdo que al día siguiente tuve que ir a un programa de televisión que era de Longobardi, que estaba a Carlos Corach y otro más había, negando la reforma constitucional. Y me acuerdo que yo hice un zafarrancho con el Petizo, al quien conozco y quiero mucho, y lo veo, no solo en aquellas épocas, porque estaba negando lo que era evidente. Y yo me acuerdo por qué no fue Carlos, no sé si Carlos no viajó también. Y eso también motivó un gran lío, porque Ramos estaba afuera. Y ese título lo hice yo. Y no le gustó. Puse histórico, acuerdo, no me acuerdo ahora el resto del título, y fue una semana más que ardua. Sí, porque aparte recuerdo, pues desde el 92 estaba en ámbito, así que recuerdo esas características. Me hablaba, me escribía, qué histórico quería decir que estaba a favor. Y yo le dije, mirá, no es histórico, va a ser un acontecimiento excepcional en la historia argentina. No quiere decir que te estás poniendo a favor no me estoy poniendo nada a favor de eso. Vos y ese Pañi y todo ese tipo de cosas. Y en realidad no estábamos a favor de la reforma. Sí, porque primero hay cosas que son históricas que uno está en contra. Claro, uno sabía que era parte de un contubernio. Y además uno todavía sospecha no, está en total desacuerdo con algunas de las decisiones que se tomaron en esa reforma. Al margen de si fue un pacto espurio, ¿no? Sí. O egoísta, o partidista, o conveniente nada más que para algunas personas o algunos partidos. Algunas de las decisiones que se tomaron fueron caprichos que no le hicieron bien a la Argentina. Y Ramos estaba esencialmente en contra de la idea de la reforma porque temía que si había una reforma se desbandara todo en la Argentina, más que por conocer lo que se iba a hacer, porque tampoco se conocía muy bien lo que se iba a hacer. Salvo algunas cuestiones que era la reelección, el tema de la capital federal, algunas cosas que por ahí estaban bien, otras no. El jefe de gabinete, tercer senador, etcétera, etcétera. Es que bueno, ahí empezás a tener, la verdad que el tercer senador es una tontería, sí. En fin. Más allá de que haya buen espíritu en la decisión, ¿no? En darle respaldo a la minoría, en que el jefe de gabinete compre un rol más importante, que era contra Menem, era poner un jefe de gabinete que fuera una persona fuerte, seria, controlada, que impidiera que Menem hiciera macanas. Esa era una de las ideas. Siguiendo con las primicias que lograste, pues yo fui testigo directo, te diría, en la salida o la llegada del Corralito, un jueves a la tarde. Estábamos hablando ahí de economía y se olfateaba, como vos mismo decías también en otras notas, que uno olfatea que van a tomar alguna decisión. Y me acuerdo que vos viniste y no sé, intercambiamos lo que estaba pasando en ese momento con la corrida que ya había de depósitos, etcétera, etcétera. Y te fuiste de la redacción, ahí estábamos ya en la redacción de San Juan y Paseo Colón, te fuiste a una sala que se ve que hablaste por teléfono con alguien, volviste y me dijiste van a hacer esto, esto y esto. Y era precisamente el Corralito, era un jueves, le hiciste el título, me dijiste haz el texto de la tapa correspondiente a ese título y al día siguiente creo que el Banco Central perdió cerca de $900 millones en reservas porque vos estabas anticipando en esa nota en tapa el Corralito. Mira, me acuerdo más yo que vos. ¿Viste? Me acuerdo más yo que vos, me parece. Sí, tenés razón, que te acordás mucho más vos que yo. Y además me siento gratificado porque le he hecho perder al Banco Central algo menos de lo que le hizo perder Kicillof y Cristina con YPF. No, en realidad los ahorristas pudieron sacar ese monto. Claro. Pero épocas muy tristes, ¿no? Lo que vino después, ¿no, Roberto? Sí, fue una cosa
curiosa esa información. Tampoco fue un regalo. Digo regalo, no fue alguien que te lo contó. Yo había estado en un almuerzo, del cual voy a dar el nombre de uno que estaba en el Banco Nación, ¿te acordás? Que murió, creo, después. Y había otra persona que habló sobre la necesidad y la conveniencia de hacer el corralito. Y lo explicó muy bien por qué tenían que apelar a ese recurso, pero no dijo que iba a ser al día siguiente. Yo me quedé con esto, y cuando cambié información con vos, lo que fui a averiguar, no con esa persona, sino creo que fue con este del Banco Nación. Y creo que hablé con él, le pregunté, le digo, pero esto que se habló, acá un compañero del diario me dijo, sí, ya está, ya sale. Y me acordé de lo que había hablado con este. Pero ahí ya estaba en un ciclo yo de decadencia, ¿viste? Me olvidaba de las cosas. Qué humildad. Roberto, la última pregunta y no te robamos más tiempo. ¿Cómo ves a Javier Milei? Y en realidad lo que hay con Milei, hay una suerte de intención por parte de mucha gente de la Argentina de que pueda cumplir algunas de las cuestiones que él ha enunciado, que ha dicho que quiere realizar o tomar medidas que todos en alguna forma hemos compartido con él, que no comparten algunos de los intereses que hay en la Argentina, sean aquellos que están subsidiados, sean aquellos que tienen privilegios, prebendas, y de distintos sectores, porque no te voy a contar a vos lo que es la historia argentina en materia de facilidades para un montón de vivos. En eso creo que estamos todos de acuerdo. La sensación que hay es que le falta, que a él lo ayudaría mucho mejor que no sea el único crack del equipo, porque a veces, viste, con Messi no alcanza, si es que él fuera Messi, ¿no? Y que después me parece que un factor fundamental, el tema de la solución económica, que una vez que le encuentres algunas vueltas económicas vas a enderezar otras cuestiones de la Argentina, pero que esas cuestiones de la Argentina, que son políticas sociales, en fin, de otros rubros, se te empiezan a ponerse encima tuyo y te pueden complicar lo que estás haciendo. Podés ver que Milei no hizo nada, o podés ver que Milei hizo bastante, porque realmente hizo un recorte fiscal absolutamente extraordinario, al margen de si pagó, si dejó de pagar y todas esas cuestiones, y cómo va a ser más adelante, etcétera. Pero digamos que si se cumple todo su esquema y la Argentina a fin de año termina con superávit primario de 1 punto, que de pronto, no sé, economistas de cualquier índole te pueden decir, no, pero eso es muy poco. Es absolutamente fenomenal para la Argentina. ¿Cómo? ¿No? Histórico. Ahora, ¿estás a favor de Milei entonces? Diría Ramos. Lo usé a propósito. Pero no lo hubiera titulado. Pero claro, el tránsito hacia ese momento, y es muy complejo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que las grandes líneas están. Ahora, no sé si hay el que tiene que tirar el centro, sabe tirar el centro, más siquiera si hay uno para tirar el centro, que hay rincones de la administración que no te ayudan a favor, que el personalismo tan exclusivo que tiene Milei, sea por decisión propia, que creo que no lo es, pero sí por la realidad del poder en la Argentina, hace que, mucha gente contenga sus posibilidades creativas. Se complica, creo que podemos discutir el tema de la recuperación, como lo que dice esa recesión machaza que va a tener la Argentina y que no se va a recuperar. Yo no estoy tan convencido de eso, pero tampoco estoy convencido de que solo con el crédito para pequeñas viviendas o autos, dentro de 2 meses pueda dar vuelta y crecer, que se vuelva una B corta, como dicen. Me parece que se requieren otro tipo, quizás, de instrumentos para observar eso, mientras seguís metiéndole el cuchillo a sectores que verdaderamente la están pasando mal. Pero también, y esto casi es un horror lo que uno puede decir, uno ve que hoy la tendencia a la caída del salario
sobre todo el salario reconocido de paritaria, de gremial, en alguna medida no solo está contenido, sino que me parece que hacia adelante va a tener cierta recuperación. Claro. Creo que los servicios todavía están muy bajos en la Argentina, que los van a tener que adecuar, y que adecuar todo eso significa un gran problema, pero también me parece que el índice de inflación, si bien no lo veo ni en cero ni en nada parecido a eso, creo que ha tenido una reacción bastante más positiva de lo que uno podía imaginar. Claro. Hoy todo el mundo te dice, bueno, pero vas a volver al índice de masa. Lo único que hiciste fue devaluar una brutalidad y terminás ahora 3 meses más tarde con el índice de masa. Cuando devaluaste una barbaridad, era para que triplicara después las devaluaciones. No era para que bajara. Estaba para que hubiera carry trade. Más de uno se comió el carry trade. Y encima te bajaron la tasa. No sé, digamos, son cuestiones de las cuales yo tampoco puedo hablar con demasiada aptitud, pero son cuestiones que uno está viendo. ¿Y no notás la sociedad que está en una suerte de parecido a lo que era la llegada de Menem, más a la derecha y volcada más a la derecha? La sociedad, te digo. Sí, yo la verdad que a mí la terminología derecha o izquierda, quizá la padecí mucho, la vi mucho, ¿viste? Gente que era tildada de derecha o tildada de izquierda, la facilidad, por ejemplo, como Milei dice, de comunista, qué sé yo. En el discurso ahí el otro día, ninguno sabía quién es Vasily Leontiev, y Milei diciendo que Leontiev era un comunista. Che, flaco, era profesor de Harvard. Está bien, está lleno de comunistas Harvard, eso también es cierto, pero era medio un escapado del comunismo, ¿viste? Son exageraciones que, no sé, lo que sí creo que la gente se sintió el desahucio. Yo nunca uno vivió el infortunio de la Argentina, porque lo ha vivido y además siempre acertando de que era un escalón, el año que viene un escalón más abajo, el otro año otro escalón más abajo, evitar que en lugar de un escalón fueran 4 escalones, pero que los tuviste, y de repente esto sin demasiada explicación, que venga de la derecha, del liberalismo, de lo que sea, o de una manga de turros que viven a costa también del nuevo negocio liberal y de algunos que estaban usufructuando las ventajas del otro régimen y las van a seguir disfrutando ahora porque son más vivos que todos nosotros. Me parece que la gente se había sentido desahuciada y que en alguna forma este hombre les introdujo una visión revolucionaria, que quizá no tiene nada que ver con lo que él decía, ahora cuando la ejecuta, que por ahí ni siquiera la hace, que es en lo más parecido que lo veo a Menem, más allá de las distancias intelectuales entre ambos, de que, bueno, compra lo que hay, qué sé yo, y compró a Toto Caputo y el equipo que él no estaba con Toto Caputo, no. Lo compró. Sí, tal cual. Y por ahí lo compró a disgusto. Que se separó de otros que parecía con los cuales se sentía mejor, pero bueno, que después descubrió que no sirven para hacer una tortilla, que lo compró a ese proyecto maratónico de Federico Sturzenegger, que lo reduce ese proyecto a la 4ª parte, pero que quizá la 4ª parte esa, si la llegan a aprobar, va a tener un impacto en la Argentina importante y en los mercados ni te cuento, ¿no? Sí. Porque a mí me parece que de pronto, ¿viste? Los bonos van a subir 20%. 20% más de lo que ya vienen subiendo, ¿no? Exacto, pero si te meten realmente la aprobación de esta ley bases en el mundo político, es un avance importante. Ahora, si lo van a instrumentar bien o no, si pesa mucho más toda esta voluntad de anunciar y después no poder ejecutar, bueno, esa es otra cuestión. Pero no va a ser nada igual a lo que fue
antes, ni para los liberales, ni para los radicales, ni para los peronistas. Este tipo de algún modo dio vuelta a una página, y una vuelta de página en la cabeza de los argentinos. ¿Cómo termina? No tengo la menor idea, pero convengamos que cuando asumió se iba a los 15 días. Y ahora él, en una forma impertinente y hasta absurda, te está hablando de cómo va a reelegirse en el 2027. Sí, sin dudas. Hasta me contaron, te agrego un dato, me contaron en charlas de él con gente en común que conozco, que hasta ya le dijo a esa gente, 3 candidatos para sucederlo a él. Ya está, o sea, ¿entendés? O sea que ya está hablando de sucesores de él después de dos mandatos en la cabeza de él. Sí. Mirá. Ay, mira, ¿y no es femenino el sucesor? ¿Quién te dice? No se los dijo, tenía 3. No me dio los nombres. No, es que Javier Milei, a mi amigo no le dio los nombres tampoco. Pero que ya los tiene in pectore, utilizando una frase, si querés, común. A mí me parece que en algunas cosas Milei es un adelantado. En otras me parece que está demasiado adelantado. Sí, es verdad, tal cual. Roberto. Pero bueno, con mesura por ahí, pero la mesura a veces es vista como una traición. Entonces, también es un mundo muy particular, muy particular. Exactamente. Y además, viste, el ego es un drama en la Argentina. Sobre todo el mío. No es así. Roberto, fuiste muy generoso con tu tiempo. Mil gracias y de vuelta un honor tenerte acá en Shot Financiero, este podcast que quisimos hacer historia económica con lo que vos viviste y nos quedamos encima con ganas de sacarte más jugo todavía. Bueno, otro día me acuerdo. Chao, Willy. Abrazo enorme. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Roberto García. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de Shot Financiero.